Padre, gracias por acercarte, Señor, a nuestras vidas, por permitirnos ver cosas imposibles para nosotros ver si tú no abrías nuestros ojos. Gracias, Señor, por acercarte, por amarnos, por dar tu vida, por entregar, Señor, todo para que nosotros tuviéramos todas las bendiciones, para que te conociéramos, para que fuéramos transformados. Gracias, Señor, por tu buena dádiva. Entregaste tu Hijo Santo. Gracias, Señor, por Jesucristo. Qué privilegio tenemos nosotros ser recipientes de una dádiva tan infinitamente gloriosa. Bendito sea tu nombre eternamente, para siempre seas visto, seas reconocido, Señor. Padre, en esta mañana nos presentamos conscientes, Señor, de cuán bueno, cuán misericordioso, cuán fiel eres tú, cuán bueno para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, en este día a percibir. Abre ojos, Señor, frescamente, para ver y entender, Señor, los milagros, los misterios, la gloria de quién tú eres y lo que tú has hecho. Y que tú nos acerques más y más a ti, a conocerte y a seguirte. Cambia mente y corazón, Señor. Este día pedimos que tu palabra, Señor, poderosa, transforme cada corazón en este lugar. Y que tú, Señor, seas no solamente visto, pero seas atesorado en todos los corazones. Esto buscamos de ti, Señor. Pedimos abiertamente y consciente, Señor, que sin ti nada tenemos, pero contigo, Señor, lo tenemos todo. Habla, bendícenos. Y gracias, Señor, por tu buena palabra y presencia en nuestro medio. Todos decimos a esto, Señor, amén, amén y amén. Bienvenidos, hermanos. Este día lindo estar juntos. ¿Están bien? Es increíble, estamos ya en marzo. Comenzó el año y ya estamos en el tercer mes del año, el 1 de marzo. Rápido corre todo. Bienvenidos en esta mañana. Si estás visitando por la primera vez, si eres parte de la casa, igualmente estamos tan agradecidos que estás aquí, que estamos este tiempo para venir delante de Dios y oír su palabra. La verdad es que atesoramos su palabra y si tú no tienes una Biblia, queremos entregarte una. Por favor, habla con los que están atrás trabajando, con mi persona, con cualquiera. Queremos que tú tengas tu propia copia de las Sagradas Escrituras porque son esenciales, son indispensables. ¿Cuántos saben la verdad que tenemos común? Es que los seres humanos son seres de hábito. ¿Sabías eso? Seres de hábito en el sentido que si tú dejas a un hombre, a un ser humano, a una persona a sí mismo, es increíble a lo que se van a acostumbrar. La forma que vivirán, pueden tolerar cualquier cosa, pueden vivir de cualquier manera. El ser humano es un ser humano de hábito. Es más, es probable que tú estás sentado casi donde siempre te sientas. ¿Por qué? Es hábito. Lo que vas a comer esta tarde más probablemente va a ser algo similar como lo que hiciste muchos otros domingos anterior. La forma que tú te vas a acostar, la forma que te levantas, etcétera, etcétera. Somos personas, seres de hábitos. Lo lindo de la palabra de Dios es que estalla hábitos que son sin propósito, sin sentido, y abre nuestros ojos y destapa nuestro corazón y nos revela lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere para nosotros no son hábitos, no son repeticiones de acciones sin propósito, sin sentido. Aún en la iglesia nosotros podemos crear ritos, costumbres vacías. Tengamos cuidado de eso, de venir los domingos, oír la palabra de Dios y regresar igual como llegamos. Ese no es el punto de la palabra de Dios. Dios quiere que nosotros oigamos y pongamos en práctica lo que Él nos habla. En los primeros 4 capítulos de Mateo donde hemos estado hasta hoy, estudiando el libro de Mateo, hemos entrado a una etapa este año para ver el libro de Mateo. En esos primeros 4 capítulos en el Evangelio de Mateo, vimos la llegada del Rey Jesús. Él llegó. Lo vimos a través de diferentes directivas que nos ha dado Mateo
su genealogía, su nacimiento, la presentación de Jesús a través del precursor Juan el Bautista, que clama, ahí viene el verdadero, el Rey de Dios, el que viene para reinar. Pero ahora, llegando al capítulo 4, donde les invito esta mañana, Mateo 4, Jesús quiere removernos de nuestros hábitos. Y ahora comienza su ministerio público. Por la primera vez, después que vemos a Jesús salir del desierto de sus tentaciones y pruebas, y sale del desierto después de su bautismo, sale del desierto y ahora entramos a los primeros inicios, pasos de su ministerio público. Mateo 4, ¿dónde estamos? Ahora Jesús remueve la cortina. Si hasta ahora no habías entendido, ahora por la primera vez Él empieza a abrir los ojos. Oímos de Juan el Bautista, pero ahora oímos de aquel del cual Él hablaba, del verdadero, el Salvador, el Mesías, el enviado. Abre los ojos, removiendo la cortina, para que veamos. Y entonces entra en estos capítulos, del 4 al 7, inicialmente con el 5, que veremos en semanas por venir, empieza a enseñarnos. Si tú quieres aprender quién es Jesús, pon atención estas próximas semanas que tenemos por delante. Las enseñanzas de Jesús directamente, capítulos 5, 6 y 7, increíble, asombrante. Todo comienza con esta culminación en el capítulo 4 de Mateo. Porque Él empieza a enseñarnos un tema singular principal. ¿Qué es el reino de los cielos? ¿Qué es? ¿Qué es esto que se ha acercado? ¿Qué es esto que se ha publicado, que se ha declarado? Que a Juan el Bautista era una voz clamando en el desierto, que viene el Rey. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En esencia, hermanos, se trata de la operación de rescate de Dios. En esencia, estamos hablando como Dios viene al mundo, llevando a cabo a través del Rey Jesús, un rescate divino. El reino de los cielos se ha acercado. Él ha venido a rescatar su pueblo del mal, venciendo obviamente el pecado y la muerte, introduciendo su reino, muy diferente al reino terrenal. Él está aquí para restaurar. Tú estás aquí confiado y agradado de cómo tú eres y quién tú eres y lo que tú haces y lo que tú no haces. Bueno, yo he vivido suficientemente para ver que todo ser humano, sin excepción, si tú le hablas y él es honesto, honesta de sí mismo, lo que descubres es que nosotros necesitamos cambios, ¿no es cierto? Nos encontramos que no estamos satisfechos con lo que somos. Él vino para restaurar el reino de Dios sobre el mundo, creando una nueva familia de personas como tú y como yo, que van a vivir bajo su gobierno. Esto lo vamos a ver en esta mañana, porque lo que comenzaremos a ver desde hoy en adelante, en esta segunda sección de nuestro estudio de Mateo, vamos a ver Jesús comienza a sanar a las personas y a formar un movimiento sin fin. Va a ser seguido por millares. Y Él lleva a sus seguidores también a una montaña, se llama el monte, donde Él los lleva el sermón del monte, que veremos entrando en el capítulo 5. El grande bloque de información, de enseñanzas primarias del Mesías. Jesús va a explorar cómo es seguir y vivir en el reino de los cielos. Y nos va a enseñar la realidad de este reino. Es diferente a todo otro reino. Yo me acuerdo cuando yo era jovencito y tú sabes cómo uno es tierno, inocente, sin mucho conocimiento. Y de repente vienen momentos de la vida donde descubrimos cosas que nos asombran. Tú sabes que así son los bebés, los niños, ¿no? Pequeñitos, 5, 6, 7, y estamos descubriendo el mundo. Y con cualquier nuevo descubrimiento usualmente hay un asombro. Jesús dijo, dejad que ellos vengan a mí, porque de tales es que el reino de los cielos. Por el ser de hábito, el ser humano
Nos entregamos muchas veces a que lo que vemos, lo que estudiamos, lo que aprendemos, lo que conocemos, lo que hacemos, nuestras costumbres apacan, ciegan, nos ocultan la verdad de lo que Dios ha hecho y lo que Dios está haciendo. No vemos claramente porque estamos bloqueados por nuestros hábitos humanos terrenales. Pero Jesús viene aquí en su primer mensaje, su primera directiva, sus primeras palabras, despertando el corazón y la mente de los que han de seguirle a Él. Este reino del cual Él habla es un reino al revés. Este reino no es como otro reino. Este reino no hay miembros privilegiados. En este reino algo diferente existe. Porque el más pequeño entre todos, ese es el más grande. En este reino las cosas son diferentes. Es un reino donde los pobres, aun los ricos, los mejores y los peores, los religiosos y los que no tienen religión, todos están invitados a cambiar, a entrar en el reino de Dios, a conocer y seguir a Jesús y a unirse a una nueva familia que Dios ha establecido. Amados, Jesús, mediante sus enseñanzas, revela cómo se vive en este glorioso reino de Dios, transformándonos de corazón, transformándonos en mente y en hecho, para amar verdaderamente a Dios. Muchos dicen que aman a Dios, pero está hablando de que sus corazones sean transformados para verdaderamente amar a Dios, verdaderamente también amar a su prójimo. Así que nuestro texto, donde vamos a entrar en esta mañana, vamos a estar leyéndolo poco a poco, nos enseña a lo menos 4 verdades que nosotros tenemos que internalizar. Tienen que ser nuestras. No es una enseñanza que tú aprendas o conozcas, te diga, bueno, lo entiendo, lo puedo quizás aún enseñar. Tiene que ser tuyo estas verdades que vamos a ver aquí. Tiene que internalizarse. Son 3 verdades: su mensaje, su llamado y su fama. Su mensaje, su llamado y su fama. Todo esto concerniente a su reinado. Y Mateo nos entrega el primer paso del ministerio público aquí en Mateo 4. Ahora vamos directamente al versículo 12. Si pueden ir conmigo. Mateo 4, 12. Dice: cuando Jesús oyó que Juan el Bautista, estaba preso, volvió a Galilea. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Bueno, nos dice eso con certidumbre y puntualmente. El punto central de Mateo, que lo ha estado haciendo en todos sus capítulos hasta ahora, sin fallo, es que cada paso de Jesús, cada paso que toma Jesús, no es un paso a la deriva, no es un paso de cualquier dirección, era para cumplir con su misión. Y Él nos va a decir aquí que Él tenía que comenzar su misión en Capernaum, en las regiones de Galilea, en un lugar de gran oscuridad y de gran necesidad. Mírenlo a mí, conmigo, versículo 14. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zebulún y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Versículo 16. El pueblo asentado en tinieblas, ¿vio qué? Gran luz. Y a los asentados en regiones de sombra de muerte, luz les resplandeció. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Notemos, amados, que su ministerio público de enseñar y sanar comienza con la gran luz de Dios resplandeciendo en medio de densas tinieblas. En el momento principal y directo, lo que Dios está haciendo es alumbrando, iluminando, trayendo luz en medio de oscuridad. ¿Qué ha ocurrido en tu vida? Porque te quiero decir, si tú oyes y aprendes y quizás tratas de aún implementar cosas que oyes y aprendes, pero te quedas en oscuridad, nada verdaderamente ha ocurrido.
Lo que Jesús vino a hacer es a sacarnos de nuestro entorno, de nuestras costumbres, de nuestro ámbito, de nuestros hábitos, a despertar el reino de los cielos, el reino de Dios. Y notemos que su ministerio público de enseñar comienza con esta realidad, porque hay tinieblas, no hay tinieblas suficientes, amados, para ocultar su gran luz, como el alba que resplandece fuertemente. ¿Has visto algún momento, ese momento más oscuro de la temprana mañana hasta que nos raya el sol? Y la oscuridad es más densa, pero de repente el primer rayo de sol cambia todo el ámbito. Aquí tenemos la primera de estas grandes verdades que debemos internalizar, tú y yo, hacer nuestra. Su mensaje. ¿Cuál es su mensaje? Versículo 17. Desde entonces, llegó a Galilea, donde ahora la luz va a resaltar. Él es la luz del mundo. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dos énfasis que hay, o quizás tres en este pasaje, en esta predicación de Jesús. Así está todo su mensaje contenido. Primero, arrepentíos. Creo que hay muchas ideas y conceptos acerca de esto, muchas por hábitos y costumbres humanas. ¿Qué viene a tu mente y tu corazón cuando oyes la palabra arrepentíos? Piénsalo por un momento. Quizás imaginas una persona caída de rodillas, o quizás imaginas una persona confesando sus pecados, una persona llorando y quebrantada. Pero eso no es lo que la palabra arrepentíos contiene. La palabra arrepentíos en griego es mataneo. Es la traducción de arrepentimiento. Pero son dos palabras griegas. No es una, son dos palabras. La primera palabra meta, más allá. Meta, más allá, beyond. La segunda palabra, noeo. Yo no hablo griego, así que a saber si lo estoy pronunciando bien. Mente. Meta, más allá. Noeo, mente. Percibe con la mente, comprende con tu mente, tener comprensión. Los unes estas dos ideas juntas y ligeramente significa ve más allá de la mente que tú tienes. Ve más allá, abre tu mente porque tu mente no concibe lo que Dios quiere que tú concibas. Ese es el cambio del cual estamos hablando aquí. Literalmente significa ir más allá de la mente que tú tienes. Jesús no pide, amados, oigan bien, no pide lágrimas ni grandes emociones en el arrepentimiento. Pueden haber grandes emociones, puede haber grandes lágrimas cuando vemos de la oscuridad de la cual estábamos, que Él nos saca de ahí a la luz. Él sí exige que tú puedas reconfigurar tu mente, que tú puedas cambiar la forma de pensar sobre Dios y sobre su reino. Porque vivimos con una mentalidad muy terrenal. Así que este mensaje es arrepentimiento. No es que te sientas pena o que te sientas mal, no es que llores. No es que pienses de tu pecado solamente cuán malo y cuán errado has sido. Es que pienses de una manera nueva. Es que pienses de una manera diferente. Es que pienses de una manera totalmente opuesta a la manera anterior y cómo pensabas. Arrepiéntete. Arrepentíos. Arrepiéntete. Es cambiar tu forma de pensar. Esta es la primera parte de su mensaje. Pero la segunda parte de su mensaje, y quizás digamos, ¿y por qué? ¿Por qué arrepentíos? Porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? La razón por la cual tiene que haber un cambio de mente, amados, es porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya no estamos en el mismo mundo. Ya no estamos en el mismo ámbito. El Dios de dioses se ha acercado.
Jesús ya no está oculto, ya no está lejos, ya no está desconocido. Se ha manifestado la luz en oscuridad. La razón por la cual tiene que haber un cambio de mente es porque el reino de los cielos se ha acercado a un reino totalmente diferente. Ya no podemos seguir pensando igual, imaginando igual, caminando igual. Y esta frase, interesantemente, el reino de los cielos, es utilizada por Mateo casi exclusivamente. Por una razón clara. Mateo, mientras otros evangelios pueden tocar este tema y lo tocan como el reino de Dios o el reino. Y el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento tocan este tema. Es solamente Mateo que enfatiza el reino de los cielos. Bueno, no pudiera investigar por muchas diferentes razones, pero obviamente él está hablando de un reino que no es de aquí, es de allá. Pero Mateo, si se acuerdan, cuando empezamos este estudio, está hablándole a judíos. Un judío que ha sido rechazado entre los judíos porque era uno que colectaba los impuestos y era echado fuera de la comunidad de los judíos. Ahora ha sido convertido y ahora es traído a predicarle, a enseñarle a los judíos. Y él no quiere ofender a los judíos. Así que él usa una frase muy interesante que refleja la costumbre judaica de evitar el uso directo del nombre divino de Dios, Yahweh. Así que en el respeto de su audiencia, él dice, el reino de los cielos. Al usar cielo, Mateo aclara que el reino es un poder no terrenal, sino fuera de la tierra, que ha venido. Una realidad espiritual iniciada por Dios, que ahora está operando en el mundo. Y esta frase que usa Mateo, el reino de los cielos, enfatiza la autoridad y el origen y el carácter del reino, ¿no? Que proviene del Padre Celestial de arriba. Así que le está enfatizando eso, usando esta frase, el reino de los cielos. No que sea distinta esta frase al reino de Dios o al reino, son conceptualmente idénticos. Pero él usa esta frase con un propósito. Pero su punto, hermanos, es claro. Este reino no es como los reinos terrenales. ¿Sabes que tú y yo estamos tan acostumbrados a ver las cosas terrenales? No, reinos no solamente hablando de gobiernos o sociedades o naciones, también en una comunidad, también en una ciudad, en una comunidad pequeña, en una iglesia, en un hogar, hay cierto concepto de cómo se rige todo. Los hombres, los seres humanos tienen sus conceptos. Este reino es totalmente distinto, proviene de Dios, no es terrenal. Que nos lleva a la idea del reino. La palabra reino tiene que ver con gobierno, tiene que ver con reinado. Y creo que lo más importante quizás que puede decir esta mañana acerca de esto, sobre el reino de Dios, es que su significado es esto, reinado. Hagan distinción conmigo de esta realidad. El reinado crea un reino. El reinado crea a un pueblo. Pero su reino, el reino de Dios, no es sinónimo con su reinado sobre este pueblo. Y esta es una distinción entre la creación y algo más alto que la creación. Todo otro reinado, todo otro gobierno, los que lideran, los que guían, los que reinan son seres humanos reinando a seres humanos. En alguna manera u otra. Teniendo autoridad unos sobre otros, no en este reino. En este reino las cosas son verídicas, ciertas, gloriosas, bellas, hermosas, infinitamente gloriosas por una razón. El que rige no es parte de esa creación. Es rey sobre esa creación. Muy distinto. Nuestra mentalidad tiene que cambiar. Como dice, por ejemplo, Salmo 103, versículo 19. El Señor ha establecido su trono en los cielos. Y su reino gobierna sobre todo. Se puede entender el significado básico de la palabra reino como gobierno o reinado.
no significa que su reino gobierna sobre solo su reino. Porque nosotros también tenemos ese concepto, que el reino de Dios gobierna. El gobierno de la iglesia es el pastor o los pastores líderes sobre la comunidad de creyentes. O en el gobierno secular en el mundo, esta nación tiene sus líderes y tiene sus súbditos. Así no es en el reino de Dios. Tenemos que abrir nuestro entendimiento. Significa que el reinado o el gobierno de Dios gobierna sobre todas las cosas creadas. No solamente sobre aquellos que se sometan o se humillan o doblegan sus rodillas. Él es rey de todos. Rey de reyes, Señor de señores. El reino de los cielos se ha acercado a la tierra. Y el significado básico de la palabra reino en la Biblia es el gobierno real de Dios. O sea que la parte fácil incluso es para muchos simplemente lo que creen, es creer. Pero el gobierno de Dios, su reinado, su acción, su señorío, su gobierno soberano es algo muy diferente. Vivimos una era, hermanos, donde todos dicen que creen. ¿No es cierto? Especialmente quizás en esta nación que ha sido doblemente evangelizada. Todos creen y dicen que creen. Pero amados, si puedo tomar un momento para desacreditar ese concepto erróneo. Afirmar creer en Dios no te da acceso al reino de los cielos. Sí, tenemos que creer, pero eso no te da acceso. Si te diera acceso, entonces los demonios que creen tuvieran acceso. Si te da acceso, entonces Satanás siguiera en el reino de los cielos. Pero no es así. No te dejen engañar por esos conceptos o ideas terrenales. El creer reconoce el reino de Dios. Hay un reino. Pero también, si es auténtico, obedece y se arrodilla delante de ese trono. No solamente habla de ello como un concepto, pero reconoce y vive sometido a ello. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto es sinónimo con cambia tu mente, cambia tu mentalidad. Esto es sinónimo con arrodíllate en completa lealtad delante del Rey de Reyes, el que gobierna todo el universo. Porque no hay nadie como Él. Bueno, ¿puedo aplicarlo un momentico? Pregunta. ¿Tú reflejas a Jesús? El que sí se sometió al Padre en todo. Que vino para hacer no su voluntad, sino la voluntad de su Padre. Que aún en el momento donde viene a las aguas y Juan el Bautista dice, bueno, pero yo debo ser sometido a ti, no tú a mí. Yo debo ir a las aguas. Pero tú vienes también y dices, no, es necesario cumplir toda justicia. Todo lo que Dios el Padre ha establecido, yo vengo para hacer. En el rollo del libro está escrito acerca de mí. Yo he venido para hacer tu voluntad, oh Dios. ¿Tu vida refleja a Jesús? ¿Estás tú sometido, pregunta, por completo a su reinado? Es decir, ¿hay amor verdadero, gozo verdadero, hay dominio propio, hay humildad, hay sacrificio, hay verdadera verdad y lealtad al Rey en tu vida y en tu corazón? Porque el Dios verdadero transforma vidas. Amén. ¿Has experimentado algo de su transformación? De tu cambiar de mente y tu forma de ir y pensar y caminar. Él transforma vidas. ¿Tu vida ha sido transformada? Es una forma evidente para saber si ha habido un cambio real o si simplemente estás oyendo historias, creyendo historias, pero no ha habido una vida real en tu corazón. Él no ha llegado. No ha habido arrepentimiento. El reino de los cielos no ha sido reconocido para aquellos que no ha habido cambio. Porque el mensaje del reino tiene el cambio en su núcleo. Es un cambio real. No hay entrada al reino fuera de un cambio genuino. Si tú quieres entrar con tus propios términos, ideas y conceptos, tú no tienes acceso a este reino. Tú tienes que nacer de nuevo para ver el reino de Dios, para entrar en el reino de Dios. Un cambio interno.
tu mente y un cambio externo, tu andar, tu caminar. Tiene que cambiar. Pero no estamos terminando con el mensaje de Jesús. El reino de los cielos, ¿no? Arrepentíos, primero. Segundo, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué de esta idea? Se ha acercado. Porque esto es de igual manera importante. La imagen que se obtiene de los evangelios de este mensaje de Jesucristo expone que Jesús y sus enseñanzas del reino está ya presente, pero también está por venir en el futuro. Se ha acercado. ¿El reino de los cielos qué? Se ha acercado. A la vez presente, pero a la vez también futuro. De hecho, hermanos, esto es lo que quiere decir cuando afirmas el reino que está aquí. Presencia sin consumación. Presencia sin consumación. El reino está presente, se ha acercado, pero todavía no ha llegado a todo corazón, no ha llegado a su máxima expresión, no ha llegado a reformar a todos. Los reformadores hablaban de esto de esta manera: ya, pero todavía no. No sé si puedes concebir esa idea. Ya, pero todavía no. Como una doncella preparada, desposada, limpia, purificada, preparada, esperando a su novio, que un día regresará por su novia. Sí, ha habido un compromiso, ha habido un establecimiento, hay un plan, hay una relación, hay una veracidad. Hemos sido cambiados, pero esperamos a que Él venga. Ya, pero todavía no. ¿Cómo es que el reino de Dios puede estar presente y al mismo tiempo no estar completamente aquí? El Señor aún dice y nos enseñó a orar así: venga, ¿qué? Tu reino, hágase tu voluntad. Él no nos dijo, ya estamos en el reino, ya todo está establecido aquí en la tierra, sino el plan de Dios es rescatar millares de millares. Ya ha comenzado con muchos. Y entre los muchos estás tú y Dios. Y yo, si Dios te ha alcanzado, si nos ha alcanzado. Y seguro que sí, si nos hemos sometido a Él, reconociendo su reino. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Viene, pero aún no está ahí. No será inmediato, pero sin embargo, ya está presente en medio de ustedes, de nosotros. Ya está sobre nosotros, ya está a la mano, ya está accesible. Millares y millares de años esperando la llegada del Rey. Y el Rey llegó. Y ahora por la primera vez el Rey habla, dice: arrepentíos, cambia tu mente. Porque el reino de los cielos se ha acercado. ¡Wow! ¡Qué mensaje! Jesús sabía cómo predicar. Y en pocas palabras, la economía divina de palabras de Jesús es increíble. En pocas palabras ha consumado una verdad eterna y gloriosa. ¿Cómo podemos decir todo esto? La respuesta es que el reino de Dios es el reinado de Dios. Su acción soberana en el mundo para redimir y liberar al pueblo de Dios. Y luego en un tiempo futuro que está por venir, culminar esa transformación. En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Esto es un misterio, pero es una realidad. No nos quedemos igual. Seremos transformados por su gran y poderoso poder. Resucitados, hechos nuevos. Yo estoy esperando ese día, te quiero asegurar. Deseo ese día. Y si tú eres creyente, tú también. Como dice la culminación de todo el libro, de toda la Biblia, Apocalipsis 22. Y el Espíritu y la novia dicen: ven, ven. Estamos esperándote, Dios. Ven. Y el que oye también diga. Ahora es para aquellos que no han venido, pero el mensaje sigue por toda la tierra. El que oye también diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis 22, 17. Bueno, este es su mensaje.
La primera cosa que tenemos que internalizar es el mensaje de Jesucristo. Este es el contenido de todo su mensaje. ¿Entendieron bien? Todo lo otro que Él va a enseñar está sujetado a esta verdad. Tiene que haber un cambio de mente. Tenemos que ver que es el cielo, el reino de Dios, el reinado del cielo, el reinado de Dios que se ha acercado. Jesús es ese rey. Y tenemos que entender que se ha acercado, que nos se ha hecho accesible. Es accesible solamente por un tiempo. Mientras que tú estás vivo, Él es accesible. Si tú no te arrepientas, mientras que estás vivo y tornas a Él, tú no tienes esperanza. Y un día todos los libros se abrirán y se mostrará todas las obras de todos los seres humanos en el mundo. Y si tú no estás hallado en el libro, tú serás echado a oscuridad densa, eterna, separación de Dios. Pero si tú has creído, evidenciado por la forma que Dios te ha cambiado, y tu mente y tu corazón han mostrado ese arrepentimiento genuino, entonces tú tienes que entender lo próximo que está en nuestro texto. Porque también otra grande verdad que está aquí, que debemos internalizar y hacer nuestra, no solamente su mensaje, pero su llamado. Piensen ahora conmigo un poco del llamado de Jesús. Está en el versículo 18, lo pueden leer conmigo. Andando Jesús al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Versículo 21. Pero pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo y Zebedeo, y Juan su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre. Y remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Considera conmigo cómo Él llama. Su mensaje es claro. Tú puedes haber oído el mensaje, pero eso no implica que tú has entendido o respondido a su mensaje. El llamado es claro. Notemos algunos detalles importantes de su llamado. Los llamó por nombre. ¿Tú sabes que Él te conoce mucho más que tú te conoces a ti mismo? Es más, que la palabra dice que para aquellos que son suyos, un día cuando lleguen a su presencia en los cielos, Él tiene un nombre especial para cada uno de nosotros. Tus padres te dieron un nombre, Él tiene un nombre para ti. Y lo vemos muchas veces en la Escritura como Dios le cambia el nombre a los seres humanos. Jacobo vino a ser Israel. Abraham. ¿No? Pedro, bueno, él se llamaba primero Simón. Pero Pedro ahora. Lo que hace esto significativo, amados, es que contiene el elemento central. El nombre es una persona, de una persona refleja su identidad, quién son. Y Jesús los llamó por nombre. Cuando estaba Jacobo bajándose con el ángel, le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Jacob, Jacob, ¿no? Que significa engañador. Dice, desde ahora serás llamado Israel. Cambia su nombre. Punto claro que quiero que entendamos. Él viene con la perspectiva, la meta, con la directiva de cambiarnos. Tú no puedes cambiar tu mente. Él sí. Tú no puedes ser otra persona, pero Él sí te puede hacer otra persona. Él los llama y le dijo, no los llamó, ven Pedro, ven Juan. Él dijo, ven porque yo voy a cambiar sus vidas. Yo os haré pescadores, ya no de pescados, sino de hombres. Los llamó por nombre. Pero también, hermanos, la respuesta al llamado de Jesús fue inmediata. Noten esto. Ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Cuando Dios llama, tú no puedes titubear.
Tú no puedes jugar y bueno, primero déjame ir a hacer esto y arreglar mis cosas y dejar todo en orden antes de seguir. Bueno, ven, quédate. Si así es, si tú no quieres venir de todo corazón, de toda entrega, si todo eso tiene más significado para ti, es más importante, entonces no te he dicho nada. Porque responder a su llamado, hermanos, cuando Él llama, tiene que ser inmediato, dejar todo. No es aceptable seguir a Cristo a medias, amén. No es aceptable seguir a Cristo con condiciones, amén. Al instante dejaron y siguieron. Dejaron sus redes y siguieron a Jesús. Pero notemos algo muy interesante. Cuando Él llama al segundo par de hermanos. Interesante. Comenzó todo su ministerio llamando a 2 pares de hermanos, 4 hombres. Y no es que esto sea primordial o de gran importancia, pero sí para mí, en cierto sentido, un poco de interés. Pedro, Santiago y Juan, entre estos 4, vienen a ser los 3 principales en el círculo más intenso, más cercano a Jesús. Estos primeros que Él escogió. Estos hombres iban a estar viendo cosas que otros no iban a ver. Cuando Él los llevó a su transfiguración, se acercó y llevó a estos hombres y ellos vieron lo que otros nunca habían visto. Cuando Él se abrió como un zipper, abrió una cremallera y se mostró y vieron su gloria, luz inefable que no podían ni ver porque sus ojos estaban siendo estallados por la gloria y la hermosura del Hijo de Dios, mostrándose tal como Él era. Y en otras oportunidades vemos como Jesús invitó a estos a estar con Él. Y es interesante para mí que estos hombres dejaron todo. Y aún dice nuestro texto, y noten esto, con el segundo par de estos hermanos, en llamarlos, aún cambió la estructura de su familia. Miren esto. ¿Viste cómo lo llamó? Versículo 22. Y ellos dejando al instante, ¿qué? La barca, su negocio. Pero miren lo próximo. Y a su padre. Le siguieron. O sea que hay solamente otra área en la Biblia que nos muestra la realidad de esto. Nos dice la palabra que el hombre, por esta razón, dejará a padre y a madre. Y se unirá a su esposa y los 2 vendrán a ser una sola carne. Génesis nos muestra esta gran verdad. La razón de dejar a padre y a madre es para unirse a su esposo y a su esposa. El hombre dejará a padre y a madre para unirse a su mujer. Pero aquí en este pasaje vemos algo mayor, de mayor, vamos a decir, valor quizás. Porque no está el hombre dejando su padre terrenal para seguir o unirse a su esposa o la esposa a su esposo. Esta unión no es terrenal. ¿Ven esa realidad? Dejando el núcleo familiar terrenal por Dios. Y esto es lo que el llamado de Dios implica. Padre y madre ya no son del mismo valor que nuestro Salvador. Hermano y hermana, Él ha cambiado toda relación. Cuando nos relacionamos con Él, toda otra relación es menos que esa. Dejando todas las cosas terrenales por lo que es celestial, el reino de los cielos. Tenemos que internalizar estas realidades, estas verdades. Su mensaje es que tenemos que experimentar un cambio total de mentalidad, de la forma que pensamos. Tenemos también que reconocer su reino, su reinado se ha acercado a nosotros y tenemos que reconocer que Él ha venido, amados, para hacernos algo que no éramos antes. Un cambio genuino, auténtico, real. Hijos y hijas legítimas de Dios. Dejando todo para seguirle a Él. ¿Lo has hecho? ¿Has dejado todo? Finalmente, hermanos, no solo su mensaje y no solamente su llamado, pero también tenemos esta otra grande verdad que debemos internalizar, hacer nuestra. Se encuentra en los próximos versículos 23 hasta el fin. Que es su fama. Su mensaje, su llamado, y ahora miremos terminando su fama.
Versículo 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad. Noten cuántas veces se encuentra la palabra todo. Sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias y que estaban afligidos por diversas enfermedades y tormentos y endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó a todos. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. El versículo central aquí es el versículo 24. Y se difundió su fama por toda Siria. ¿Tú sabes el Medio Oriente? No sé que si tú oyes la noticia de muchas cosas ocurriendo en el Medio Oriente aún en estos días. Y no solamente hoy, pero desde que nosotros hemos estado vivos, el mundo sigue como una bomba a punto de estallar. Vivimos en un mundo donde todo comenzó, sigue ahí una batalla. Y yo voy a decir que es una batalla espiritual al fin del día. Pero lo que deseo que veamos aquí, hermanos, es la realidad que Él, Jesús, tiene que ser central. Su fama. De nada vale conocer acerca del reino y aún ser llamados a este gran reino y fallar de entender que todo el reino es acerca de Él. No es acerca de ti, no es acerca de mí, es acerca de Él. Su fama, su gloria, su honra. Él tiene que ser visto. Él tiene que ser reconocido. A Él tenemos que dar toda alabanza, toda oración. Amén. Él es el centro de ese reino. Sin Él no hay reino. Él es el rey del reino. Es el que gobierna este reino soberanamente. Todo será sometido a sus pies. Jesús es el Señor. Es lo que enfatiza la epístola del Nuevo Testamento. Todo el Nuevo Testamento y sus epístolas hablan esta verdad. El mensaje no es centrado todo en el reino como en el rey de este reino. No. Eso es lo que tiene prioridad. Solamente Él. Él es el centro. Y la fama está centralizada en Él. Constantemente Jesús va a decir, todavía no es mi tiempo, no digan lo que yo acabo de hacer. Sanó a muchos y no se lo digan a nadie. Pero su fama no podía ser evitada. Y desde el inicio, desde el primer momento que Él llega y declara su mensaje y empieza a mostrar que Él viene de ese reino, y Él es el rey de ese reino, que no hay nadie como Él, inmediatamente su fama no se puede ocultar. Una luz en medio de tinieblas. Este reino se ha acercado. Y cuando Jesús nos enseña y nos enseñó a orar, hermanos, estaba enfatizando esta realidad. Venga tu reino. Eso lo veremos en sus enseñanzas próximas, empezando en el capítulo 5, pero en el capítulo 6 Él va a enseñar cómo orar. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Mateo 6:10. ¿Puedes tú escuchar la dimensión futura en esto? ¿Que algo viene? ¿Puedes tú escuchar que el reino del Padre nuestro, en el Padre nuestro, que Él viene, que Él se acerca? Debemos orar así todos los días. Cada vez que tú oras, Padre nuestro que estás, ¿dónde? En los cielos. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Trae tu reino más cercano a nosotros. Que tu reinado, Señor, sea completo en toda la faz de la tierra, en toda la humanidad, en todo el universo. Porque no está aquí todavía como queremos. Yo quiero más de Dios. ¿Tú quieres más de Dios? Yo quiero verlo a Él magnificado, exaltado. Yo quiero que su fama llene todo el mar. Como dice Pablo, su gloria llena todo el mar. Trae tu reino, Dios. Trae tu reinado plenamente a la vida de cada persona. Y tiene que comenzar contigo y conmigo, con nosotros. En mi vida, en la tuya y en todo el mundo. Y cuando dice aquí todo, y lo repite tantas veces, todo es todo, hermanos. Ustedes ven la grandeza de este reino. El uso de la palabra todo por Mateo es importante. Sanar toda enfermedad, toda dolencia. Difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, necesidades y enfermedades. Y los sanaba a todos.
Mateo desea que veamos esta realidad, que este reino se ha acercado, ha llegado, y toda la tierra será llena de su gloria. Así comienza el ministerio público de Jesús. Así comienza el mensaje y la publicidad. Así comienza su obra. Él viene para transformar los enfermos, los necesitados, los ciegos, los cojos. Va a resucitar a muertos. Va a transformar a vidas. Va a echar fuera demonios. Va a hacer grandes obras. Y ya ha comenzado, pero todavía no ha comenzado a enseñar. Ha predicado. Comenzó a predicar. Pero en el capítulo 5 Él comienza a enseñar. Y te invito a que tú estés con nosotros estos domingos por delante para ver cómo Él enseña. Y lo que Él enseña acerca de su gran reino que está acercado a nosotros, el reino de los cielos. Se ha acercado. ¿Pueden ponerse de pie conmigo esta mañana? Vamos a acercarnos a Él en oración. Pedir a Él que nos guíe. Si tú estás aquí en esta mañana, estás oyendo la palabra de Dios, yo estoy seguro que nosotros como iglesia hemos dedicado nuestro tiempo, nuestras capacidades, nuestras energías, nuestros recursos con una directiva singular sobre toda, y es que la palabra de Dios llegue, sea predicada fielmente. Nosotros queremos oír no de personas, no de ideas, no cuentos, no historias, queremos oír la palabra de Dios que transforma corazones. Amén. Y no hay otra cosa como la palabra de Dios. En los próximos domingos vamos a ver al mismo Mesías enseñando sus mismas palabras. No lo que otros dicen que Él dijo, pero lo que Él mismo dijo, que otros han grabado. Y comenzará con Él las bienaventuranzas. Bienaventurado, bienaventurado, bienaventurado. Blessed, blessed, blessed. Padre, gracias por el privilegio de conocerte a ti. Tú que enviaste, Señor, tu Hijo Santo Jesucristo al mundo, puro, santo, sin fallo, sin falta, vino a este mundo para ser pisoteado, maltratado, para que aún predicando la verdad y diciendo la verdad y llamando a todos a este reino que era invisible, pero que Él ahora hacía alumbrar y ser visto, y que muchos respondieron a su llamado y entraron y comenzaron a seguir al Mesías. En medio de todo ello, tu plan había no solamente comenzado. Y el plan era que este hombre, el Hijo de Dios, iba a vivir una vida haciendo la voluntad de Dios, enseñando la voluntad de Dios, mostrando que el reino de Dios estaba ahora entre la humanidad. Dios con nosotros, Emmanuel. Pero este Hijo de Dios iba también a sufrir en la cruz. Iba a morir por todos aquellos que Él vino a salvar, porque sin cruz no hay salvación. Él vino para pagar el precio de todos aquellos que Él llamaba así. Él vino, Señor, para empezar la obra y culminar la obra de salvación, para un día regresar por millares de millares de millares que nombran a Jesús como el Rey de Reyes, el Señor de Señores, para la gloria del Padre. Y nosotros en este día decimos lo mismo. Solo a ti adoramos. Solo a ti levantamos. Solo a ti, Señor, nombramos. Que tu fama y tu gloria sea el todo de nuestras vidas. Que cuando nos vean a nosotros, te vean a ti. Porque nos humillamos. Para cualquier que no se ha humillado delante de ti, que no ha oído y entendido, Señor, y en este día oyen, entienden, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Que este sea el día donde, Señor, salen de sus hábitos, de sus costumbres, que sus mentes son hechas nuevas y entienden y ven y toman un paso hacia ti. El que me confiesa delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre. Nuestro caminar no puede ser oculto, no puede ser escondido, tiene que ser, Señor, público. Tenemos que confesar a Jesucristo como nuestro Rey y Salvador. Yo te invito esta mañana, si no lo has hecho, que este sea el día de salvación para ti. Confiesa a Jesús. Él es el Señor. No hay otro. Él es mi Señor. Y torno de la vida que vivía a aquel que me ha llamado una vida nueva. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Gloria a Dios por Jesucristo, Padre. Bendito sea tu nombre por todas las edades y por los millares de años en el futuro, después de tu regreso, cuando estaremos en este reino de los cielos, ya no solamente acercado, pero en Él completamente y eternamente para siempre, Padre. Todavía estaremos glorificándote y exaltando tu nombre por lo que tú has hecho, porque tú mereces gloria y honra eternamente y para siempre. Esto lo hemos oído, esto se ha predicado. Ahora cantémoslos en respuesta a lo que Él es y lo que Él significa para nosotros.